Volvemos a la zona del Castro de las Labradas, en Arrabalde, para centrarnos en el principal hallazgo arqueológico que se encontró en este castro. Estamos en lo que en su día fue el mayor poblado fortificado de la época Astur en la provincia de Zamora. Hablamos de la Edad del Hierro y hasta la romanización. En este lugar y en este contexto, la sociedad que habitó este castro guardó sus tesoros que fueron hallados en dos fases en la década de los 80 del pasado siglo XX. Aquí hubo un hallazgo casual en un momento previo incluso al desarrollo de la legislación de protección del patrimonio y bueno, se encontró un tesoro. Los tesoros o tesorillos generalmente en esta época, la Edad del Hierro, son acumulaciones de piezas de oro y de plata que en momentos específicos, o bien rituales o bien momentos de crisis específicas, como es el caso de esta ocultación, en ocasiones también se le suele llamar ocultación, pues se esconden, ¿no? Entonces, en el contexto de las guerras asturcántabras, de entre el 27 y antes de Cristo, más o menos, 14, pues ahí nos encontramos con la ocultación de este tesorillo, ¿no? Y está formado por varias piezas, es importante en cantidad y en calidad, de oro y de plata, ¿no? Actualmente está en el Museo de Zamora, es uno de los hitos arqueológicos más importantes, si no el más importante quizás, de la provincia de Zamora, muy conocido también a nivel nacional, porque son muy poco casuales los hallazgos de este tipo, ¿no? Son muy valiosos tanto por la propia pieza en sí, el material con el que está hecho, pero también la ornamentación que tiene, lo decorados que están, ¿no? Son brazaletes, son torques, que era una especie de colgante que iba al cuello, brazaletes, pendientes, también hay cuencos hechos en plata. Entonces, pues bueno, es una ocultación interesante, muy importante. Se asocia al contexto de las guerras asturcántabras, hay un momento bélico y las poblaciones de esta zona pues, esconden sus bienes, ¿no? Tipológicamente se le conoce o se asocia su corriente, su estilo, por así decir, con la orfebrería celtibérica, ¿no? Entonces, aquí ya nos está hablando pues, un poco de lo que decíamos antes también, esas relaciones culturales o comerciales o sociales de algún tipo con otros pobladores de la zona. Esto es un castro Astur y es un tesoro Astur. Ya saben, el pueblo Astur vivía en la provincia de Zamora, concretamente al norte del Duero, en la provincia de Zamora, y este tesoro o estas ocultaciones parece que tienen que ver en un contexto bélico, que es el contexto de la conquista romana. Y el castro de Arrabalde, por su propia configuración, parece que es un castro que no es un castro normal y corriente, que es un castro bélico, es un castro de guerra, por sus fortificaciones, por sus murallas. Y parece que en aquel lugar fue un lugar de refugio de los astures, de refugio de los habitantes de otros castros o tierras cercanas que ante la conquista romana se refugiaron ahí, posiblemente en las últimas fases de la conquista, ¿no? Seguramente estos sean ya los estertores del pueblo Astur como pueblo independiente y, a fin de cuentas, cuando cántabros y astures son conquistados, se acaba la conquista romana en la península ibérica y toda Hispania es romana. Pues estos hallazgos han sido unos hallazgos, diríamos que de película. Y digo de película porque realmente hasta se ha llegado a hacer una película sobre cómo aparecieron los tesoros. Una película que hizo Antonio Mercero en el año 90, que asimismo la basó en un libro que había escrito Miguel Delibes, que se titula El Tesoro, y en él narra los acontecimientos a los que se enfrentó el hijo de Miguel Delibes, el arqueólogo y profesor de prehistoria de la Universidad de Valladolid, Germán Delibes, en el cual estos tesoros aparecieron en dos fases diferentes. El primer tesoro, el más numeroso, el más rico, apareció en el año 1980 y parece que aparece en un contexto de hallazgo entre casual y furtivo, porque por una parte parece que sí se utilizaron detectores de metales, las piezas aparecieron de una manera irregular,
no en una excavación formal, y a mayores gran parte o alguna parte de esas piezas pues acabó desperdigada en manos de particulares. Incluso se sabe que algunas se ofrecieron en el mercado de antigüedades. Por desgracia, el Ministerio de Cultura, que fue el que finalmente se hizo cargo del tesoro, no llegó a tiempo de conseguir o de hacerse cargo de todas las piezas. Se trata de uno de los hallazgos de este tipo más importantes de los que han tenido lugar en la península ibérica y puso a este castro en el mapa. Dio pie también después a que se hicieran excavaciones sistemáticas, puesto que era un hallazgo muy importante en sí, pero al fin y al cabo la materia arqueológica, el objeto, si se saca de su contexto, que esto es lo grave a veces de los expolios arqueológicos, le quitamos la capacidad de contarnos su historia, ¿no? Entonces, a posteriores se hizo una campaña de excavación, no creo recordar si fue 1 año o 2 años de campañas de excavación por esta zona, y es la que nos dio, pues eso, toda la secuencia, la primera secuencia de habitación que tenemos en este yacimiento, ¿no? Años más tarde, en el año 87, también se encontró otro tesoro que está en una zona más hacia el noroeste del asentamiento. Pero bueno, aparte de enseñarnos sobre este yacimiento, también tenemos que sacar los arqueólogos y la población en general una lección de este hallazgo, ¿no? Y es que el patrimonio es de todos y es algo que tenemos que respetar y que cuidar, y que, bueno, pues gracias al cuidado de todos, en cierto modo, pues hemos preservado ese hallazgo, ese tesoro que está en el Museo de Zamora y que todos podemos visitar. Pero como arqueólogo también nos hemos encontrado en otras ocasiones en las que los tesoros se han desperdigado, se han encontrado de manera casual y se han vendido, y entonces esto ha hecho que se destroce la información que nos da ese patrimonio. Así que aprovecho yo siempre que tengo la oportunidad, también desde en mi posición de presidente de Zamora Protohistórica, ¿no?, de una asociación de arqueólogos, de recordar que el patrimonio es de todos, que lo tenemos que proteger todos, y que cuando que el detectorismo, el utilizar un detector de metales, no es arqueología ni tampoco es una ficción. Entonces es furtivo, es una actividad furtiva y es robar, y siempre decimos que no es solo robarnos a nosotros, que somos los herederos de ese patrimonio, sino que estamos robándole a los astures y le estamos robando a los romanos de aquella época, que hace 2000 años ya que se murieron y que no se pueden defender. Así que nos da esa lección también este lugar. El segundo tesoro aparece 7 años después, aparece en 1987, y desgraciadamente la historia se repite. También parece que hay furtivismo de por medio, hay detectores de metales, pero en este caso ya han avanzado los años 80, ya se había aprobado en 1985 la Ley de Patrimonio, y creemos que existió una mayor conciencia social y en gran parte por la colaboración de los propios habitantes de Rabalde se pudo recuperar gran parte o la totalidad del segundo tesoro de Rabalde. ¿Cómo se realizó el hallazgo? Viaja entre la historia y la leyenda. Pues ahí hay unos vericuetos ahí que nosotros ya desconocemos, pero sí que es verdad que es un hallazgo que se hace, entre comillas, pues una persona que a lo mejor puede estar más o menos, puede ser conocedora del patrimonio, porque bueno, es un yacimiento que se conoce desde los años 20 probablemente, o sea que se conoce desde antiguo que aquí había algo. Y con unas prácticas que en el momento tampoco es que fueran ilegales, pero bueno, pues eran unas prácticas concretas, pues claro, es metal, y pues lo que utilizaría, le saltaría esa llamada de la herramienta que utilizaría, y entonces sacaría los materiales de alguna manera específica, y al final esos bienes, claro, aquí hay también un poco este yacimiento también tiene un recorrido en la leyenda popular, podríamos decir, de cómo eso que se encontró llegó al pueblo, si todo lo que sabemos si todas las piezas que conocemos hoy en día eran todas o había más, si el papel también de los investigadores en ese momento, hasta qué punto pudieron participar como ellos querían participar. Es decir, hay un recorrido ahí histórico que se va a quedar un poco en
en la neblina un poco también, ¿no? Pero lo importante es que ese tesoro, pues lo que conservamos de ese tesoro y del otro del 87, se pudo recuperar de alguna manera. Creo recordar, hablo de memoria, que el Museo Arqueológico Nacional estuvo involucrado de alguna manera, la Universidad de Valladolid, creo recordar, y bueno, pues al final se pudo unificar. Y luego, bueno, pues está el Museo de Zamora, y como zamoranos tenemos que reivindicar lo importante que es ese hallazgo, y estar muy orgullosos de él, y de que, a pesar de todas las vicisitudes que haya podido tener su hallazgo y su conservación, ahí está, y lo tenemos que ir a visitar siempre que podamos, tanto en el museo como luego venir aquí y saber de dónde salió, y el aula arqueológica, que también unas reproducciones que están muy bien hechas y que dan una idea muy fidedigna de cómo eran esos materiales, y que es el recurso didáctico y positivo de ese material. Es decir, no es se lo quedan 4 o 5 personas y no se ve o se vende, sino se hace una copia y la gente puede aproximarse a ello de manera muy positiva. Ambos tesoros, tanto el del año 80 como el del año 87, fueron encontrados de manera irregular, pero rápidamente intervenidos por la autoridad, ¿no? En el primer lugar lo compra al hallador, lo compra el Ministerio de Cultura, y en el segundo lugar también interviene la Guardia Civil y también lo deposita en manos de la autoridad competente. Nosotros somos el Museo de Zamora, somos el museo de referencia de la provincia de Zamora, somos un museo de titularidad estatal, pero gestión transferida a la Junta de Castilla y León, y por lo tanto, al ser el museo de referencia que tiene las competencias de patrimonio, cualquier hallazgo fortuito, casual o reglado dentro de una excavación arqueológica que se produce en la provincia de Zamora, acaba aquí. Y si no estamos hablando de un bien, diríamos, interesante científicamente, espectacular y riquísimo, como es el caso, pues inevitablemente acaba expuesto. Nos trasladamos definitivamente al Museo de Zamora para conocer con detalle el famoso tesoro de Arrabalde. Los dos tesoros, en el fondo, son muy parecidos. El primero está formado aproximadamente por unas 50 piezas y el segundo está formado por 12 joyas completas. La estrella, sin duda ninguna, de las piezas son los torques. Los torques son como una especie de gargantillas o de joyas que se llevaban al cuello o sobre el pecho colgando, y la palabra torque tiene la misma raíz que nuestra palabra torcer, porque están elaborados con cordones, con hilos de plata o de oro torcidos, retorcidos, ¿no? Y eso les da un carácter decorativo singular. Algunos incluso hasta presentan nudos en su desarrollo, formando parte de la decoración, aunque también existen otro tipo de torques lisos, que son macizos. Pueden ser tanto de plata como de oro, son más numerosos los de plata, como es lógico, y están acompañados asimismo de otros elementos, como son las fíbulas. Las fíbulas son una especie de broches con las que se sujetaban los mantos. En este caso son fíbulas anulares bastante espectaculares, bastante aparatosas. También tenemos pulseras con cabezas terminadas, rematadas en cabezas de serpiente. Tenemos unos brazaletes con muchas espirales, creo que llegan incluso a dar 12 vueltas al brazo. Por supuesto, pendientes, anillos, incluso algunos recipientes, un par de recipientes de plata, un recipiente y otro más pequeño que podría ser como una especie de cacito al que le falta el asa. Es un tesoro grande con numerosas piezas, algunas de ellas muy destacadas. Posiblemente estemos hablando de, porque se han encontrado otros tesoros, aquí en la vitrina de la Edad del Hierro tenemos el tesoro de Ramalas, que procede de la zona de Aliste, pero desgraciadamente ese tesoro apareció muy pronto y apareció en los años 50, y cuanto más pronto aparece, más facilidades hay para que se disperse. Y acabó en un museo británico y nosotros en la vitrina solo tenemos expuestas sus reproducciones. Pero eso es un tesoro muy pequeño, ¿no? Es un tesoro formado por 3 o 4 pulseras. Este, en cambio, es un tesoro muy grande, es un tesoro muy importante, y eso ha hecho que algunos arqueólogos
hayan considerado que puede ser hasta un tesoro colectivo, es decir, que no pertenecía a un individuo o a una familia, sino que pertenecía a una tribu, pertenecía a una sociedad al completo que había puesto sus joyas en común en un lugar para protegerlas. Pero otros arqueólogos opinan que no tiene suficiente entidad para que sea el tesoro completo de un pueblo astur. De entre todas las piezas destaca, por ejemplo, esta, una fíbula. La pieza que vamos a ver a continuación se trata de una fíbula anular hispánica. Una fíbula básicamente es como un broche, un prendedor para sujetar la capa, para sujetar la toga, para sujetar el ropaje. Y en este caso estamos hablando de un ejemplar de oro muy barroco, sumamente adornado con hilos de oro, con vueltas y vueltas de hilos de oro, con pequeños botones también de oro, y es una de las piezas más espectaculares de este tesoro. Me gustaría señalar que los tesoros de Arrabal se caracterizan desde el punto de vista estilístico porque son una orfebrería de transición. No estamos hablando ni de orfebrería castreña del noroeste de la península ibérica, ni de orfebrería celtibérica, sino que estamos hablando de un estilo netamente astur, de los astures del Valle del Duero, que en sus joyas, en sus elaboraciones, hacían una unión de los estilos de la meseta y los estilos del noroeste de la península ibérica. Algunas de ellas nos dejan ver más de 20 siglos después marcas originales. Otro detalle que conviene no pasar por alto es la presencia de marcas. Gran parte de las joyas y de los torques aquí expuestos están marcados con una serie de simbolitos, como pueden ser círculos, estrellas, cartelas, cruces, de origen desconocido. Algunos arqueólogos piensan que son marcas del orfebre, del artesano que los elaboró. Otros arqueólogos opinan que son marcas de propiedad del dueño del tesoro, sobre todo en el caso de que fuese un tesoro comunal que se había puesto en común, pues las joyas necesitaban una marca para diferenciar quién era su dueño. Pero otros incluso nos están hablando del valor monetario que implicaban estas marcas. Estas marcas realmente, algunos arqueólogos piensan que son marcas de valor, que lo que hacen básicamente es tasar la pieza y establecer qué equivalencia podía tener en otro metal precioso diferente al que está elaborado o en monedas, en denarios de plata. El Museo de Zamora muestra estos tesoros como uno de sus principales atractivos. Lo hace dentro de estas vitrinas diseñadas específicamente junto con el museo y para acoger las distintas piezas. Un lugar estudiado al detalle, cuenta con cristales de alta seguridad y la propia vitrina se puede cerrar sobre sí misma para hacerse totalmente inaccesible y guardar así los hallazgos en su interior. Una alta seguridad para un tesoro con un altísimo valor histórico y arqueológico, pero también económico. Un tesoro con una historia propia que nos sirve de excusa para acercarnos a nuestro pasado, el que vivieron los astures en la provincia de Zamora antes de la llegada de los romanos. Una historia que podemos descubrir en el Castro de las Labradas y en el propio Museo Provincial de Zamora.